en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Si lo buscas en tu Biblia, por favor. ¿Ya la tienes? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con Martín Lutero y la justificación por la fe. Pero antes déjame platicarte que para las épocas de 1760, ¿hace cuántos años? Hace aproximadamente 250 años, la viruela había llegado a ser pues un problema terrible, así como la pandemia, el COVID llegaba, pero peor llegaba la viruela, le llamaban la peste negra, y era un asunto que traía en jaque a las sociedades. En 1761 un médico que iniciaba sus trabajos como médico en una pequeña comunidad en Inglaterra, escuchó a una granjera comentar que ella no tendría viruela o la peste negra porque ya había tenido la viruela de la vaca. Eso lo dijo y se le quedó grabado a este médico, Edward Jenner. Eso le hizo estar pensando en esta situación que flagelaba la vida de millones de personas. En Europa se morían 400,000 personas al año. En esa época en que eran poca la población, era gran cantidad de muertes. Y así es que empezó a investigar y llegó a la conclusión que el virus de la viruela de la vaca se podía traspasar al ser humano y en efecto dar la sanidad sobre la viruela. Y entonces creó, por eso se llama vacuna. ¿Por qué se llama vacuna la vacuna? Porque salió de la vaca. La vacuna tiene que ver con extraerle una enfermedad no grave, que es la viruela de la vaca, para ponérsela al ser humano. Y es lo que se le pone para que la viruela no dé a las personas. Esto es una gran verdad que pues se propagó. Ya en los siguientes años pues empezaron a vacunar a las personas y ya la peste negra no ha sido un grave problema mientras la gente se esté vacunando. ¿Tú te vacunas? ¿Vacunas a tu niño? ¿Vacunas a tu niño contra la polio? Yo espero que sí, ¿verdad? Porque tenemos gente grande que sus papás por ceguera mental no quisieron vacunar a sus niños de polio y ahí están pues padeciendo las situaciones críticas que la poliomielitis provoca por no creer en esta verdad. La vacuna es una verdad y si se esconde, si se empieza a mitigar esa verdad y la gente empieza a pensar, no, las vacunas son del diablo, no sirven, y no se vacuna a la gente, ¿qué va a pasar? Va a empezar a morir la gente de nuevo. Bueno, algo así de negar una verdad que ya estaba esclarecida pasó en términos espirituales. Para el siglo XVI, hace 500 años, ya la comunidad cristiana había apagado la verdad de Cristo como el que justifica por la fe. Jesucristo lo había dicho en Marcos capítulo 8, versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿De qué estaba el Señor estimando que su doctrina se debía de guardar? Del religiosismo. Y resulta que para esos años ya el cristianismo se había llenado precisamente de la levadura de los fariseos. Del siglo IV al siglo XVI, la oscuridad había dominado. Y tenemos
en 1517 a un monje agustino, un religioso, un sacerdote religioso. Ahí tiene usted la foto del monje agustino Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje que el 31 de octubre de 1517 inicia un incendio en las corrientes europeas, porque él puso unas tesis contra las indulgencias en el templo donde él oficiaba, que se ponían normalmente para esto dilucidarlo en el colegio teológico en el cual él era partícipe, para que lo discutieran los teólogos. Pero resulta que para entonces ya estaba la imprenta, y la imprenta alguien tomó esas tesis, las puso, son 91 tesis que las puso en impresión y pum pum se propagaron por toda Europa, y él cuando menos esperaba ya todos estaban comentando de lo que él había escrito, y entonces se propagó la verdad de Jesucristo, deslumbrando esta doctrina: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es lo que vamos a hablar precisamente. ¿Te parece bien que oremos? Padre, Señor, danos la oportunidad de ser sensibles a esa luz que tú, Señor, cuando viniste, quisiste dar. Danos la oportunidad de no ocultar en oscuridad esa verdad, y que nuestras almas experimenten esa fuerza de esta verdad, justificados pues por la fe. Danos esta oportunidad en esta predicación. Tiene la intención, Señor, de motivar al alma desfalleciente y también al alma que está gozosa en ti, para estimularlas en el caminar de fe, el caminar de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Este joven de 34 años, cuando tenía 34 años, es que ponía estas tesis. Reflejaba el sentir de una época. La Europa en ese momento, la religión del cristianismo se había convertido en una siembra de culpas. La gente oía del infierno y había aprendido que nadie se salvaría del purgatorio por más sacramentos que cumpliera. El purgatorio le esperaría. Martín Lutero, a pesar de haberse consagrado al sacerdocio agustino, él, sin embargo, no encontraba la paz. Él quería encontrar la paz a través de sus buenas obras, pero no podía. La Iglesia Católica había llenado de requisitos absurdos para lograr la paz aparente para con Dios: ofrendas, confesiones, penitencias, peregrinaciones, santos, cultos a la Virgen, sacramentos, y el joven monje los hacía todos. Se confesaba frecuentemente, a veces diario, y en ocasiones varias veces al día. Y eran confesiones largas de cada uno de lo que había pensado y actuado, y esto le llenaba de zozobra a su confesor, que no lograba que este monje estuviera en paz. La culpa seguía en Lutero. Sus ayunos fueron extenuantes. Él dijo: ayuné casi hasta morir, porque una y otra vez estuve sin tomar una sola gota de agua o un bocado de alimento. Y quiero pasarte estos videos que son parte de una película que hablan de esos momentos en que él estaba en esa agonía intelectual por encontrar la verdad que lo llevara a la paz con Dios. Un sistema religioso que tenía una serie de demandas y requisitos. Después de que confesabas al sacerdote tus pecados, él te ponía penitencias que tenía que ver con presentarte limpio, y sin embargo sabías que no estabas limpio. Debemos de entender esto de un sistema religioso que había cortado la comunión con Dios, que es Cristo Jesús. Un sistema religioso que se basaba en obras que eran las que supuestamente darían esa reconciliación. Y este hombre conocía a un Dios justo, santo, y él mismo se reconocía pecador. Él cuenta en su biografía que estando en la torre del castillo donde él estaba enseñando, ya para entonces era profesor de teología, tuvo una experiencia a través de la lectura a la carta a los romanos. Él ciertamente vería la realidad de su pecado en Romanos 3:10, si quieres abrir Romanos 3:10 al 12.
Cuando vas leyendo Romanos te encuentras con esta realidad, no escapa la verdad de nuestro pecado. La Biblia denuncia en realidad qué pasa con nosotros y Lutero lo encontraba. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Esta denuncia de la realidad de nosotros a Lutero pues le hacía ver que no había forma de escapar de su pecado. Fue tanta su desesperación que llegó a odiar a Dios. Dice Lutero, yo no amaba a Dios y sí lo odiaba, a ese Dios justo que castiga pecadores. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, perdidos por su pecado original, ahora sean aplastados por la ley del decálogo, sin que Dios esté añadiendo más que dolor tras dolor por el evangelio. Pues Jesús mismo dijo palabras mayores que se tenían que cumplir para estar bien con Dios. Sé perfecto como vuestro Padre Dios es perfecto. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada, porque yo no encontraba esa paz con Dios y solo encontraba a un Dios justo que odiaba y castigaba a los pecadores. En esa lucha consigo mismo, en esa lucha que hacía para presentar una ponencia ante sus alumnos y él mismo llegar a poder descifrar lo que el Evangelio allí mostraba, pero que para él estaba velado. En Romanos 1:17 traería esa pequeña lucecita de estas palabras. Dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y eso le traía una y otra vez ese pensamiento. En Romanos capítulo 5 versículo 1 él encontraría algo que le haría reflexionar en esa torre en la cual se había él puesto para meditar profundamente en esta situación. Dice, en consecuencia, dice Romanos 5:1, ya que hemos sido justificados mediante la fe, en función a su propia traducción religiosa católica, debería decir justificados mediante las obras de penitencia, ¿no? Justificados mediante las buenas obras que ahora ya hacemos, pero no dice eso la Biblia. Justificados mediante la fe, mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe. Y versículo 2, también por medio ¿de quién? De Él, ¿de quién? De Jesucristo, y mediante la fe. ¿Mediante qué? ¿Las obras? No, dice mediante la fe. Entonces, lo que él había visto como parte del sustento de su religiosidad, que tenía que ver con buenas obras, ahora llegaba la respuesta, es por medio de Él. ¿De quién Él? De Jesucristo, y mediante la fe, ¿en quién? En Jesucristo tenemos acceso a esta ¿qué? Gracia. ¿Qué significa gracia? Algo gratuito, algo que no merezco, pero que se me da. Esa es la gracia de Dios, algo que no merecemos por causa de nuestras malas obras o nuestras obras muy pequeñas respecto a lo que en Dios debería de ser. Sin embargo, es por gracia. Esta gracia, dice, en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esto se hacía como una luz que se encendía en su cerebro, que le hacía ver que él era justificado no por sus obras, sino por la fe. Y por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero escribe, al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras
El justo vivirá por la fe. Yo no soy justo, pero tengo fe y eso me convierte en justo. Allí empecé a comprender la justicia de Dios. Es aquello por lo cual el justo vive gracias al regalo de Dios que es la fe. Entonces sentí que había nacido por completo. Entendía lo que significaba el Cordero de Dios como sustituto de mi propia vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su fe, la justicia de Jesucristo que había sido puesta en el Calvario, justo, muerto en la justicia, en su justicia, ahora esa justicia se me traspasaba a mí. Este encuentro con la verdad de Dios significaría que Lutero estaba naciendo al Espíritu Santo. Jesucristo lo había dicho, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario la acción del Espíritu Santo para que comprendamos esta realidad de Jesucristo tomando nuestro lugar y traspasando su vida en nuestras vidas. Esa es la esencia del descubrimiento de Lutero y es la esencia de la verdad cristiana. Es Cristo por nosotros. Cristo actuando como el Cordero sustituto. Lo que yo no puedo hacer, Él lo hace. Lo que yo no puedo alcanzar, Él lo alcanzó. Porque no habría modo, ninguna manera en que tú y yo fuéramos lo suficientemente buenos para agradar a Dios. ¿Habrá algún justo que podrá llegar a tener esa compatibilidad suficiente para llegar hasta Dios? No, no hay justo. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Lutero, en medio de esas buenas obras, se daba cuenta que esas buenas obras lo hacía por una conveniencia para quitarse la culpa, pero no lo hacía en base al amor a los demás. Lo hacía para que pensaran los demás que él era bueno. Y entonces esas discusiones respecto a sus buenas obras le hacían ver que no había nada que lo pudiera, si era congruente con sus pensamientos, justificar ante Dios. Y se daba cuenta que ahora sí encontraba quién lo justificaba. ¿Quién lo justificó? Jesucristo. Jesucristo me justifica. Llegó a tener tan clara esta visión de Jesucristo como sustituto de nosotros que él dice en una frase, aquí está, la vida, el hacer, el hablar, el sufrir y el morir de Cristo son míos. Te lo voy a volver a repetir. La vida, mi vida, el hacer, el hablar, el sufrir y el morir de Cristo son míos. La vida de Cristo es mío. El hacer de Cristo es mío. El hablar de Cristo es mío. El sufrir de Cristo es mío. Y el morir de Cristo es mío. Tanto como si yo hubiera vivido, hecho, hablado, sufrido y muerto como lo hizo Él. Esto lo registra San Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una sustitución de vida. Por eso nosotros, con la orden de Cristo que hiciéramos, compartimos el pan. En nuestro caso, cada mes lo hacemos. Es una señal de ese compartir de vida. Jesucristo dice, este es mi pan, este es mi sangre, que por vosotros se derrama. Comed esto todas las veces que se reunieren en memoria de mí. ¿Qué implicación personal tiene el ser justo por la fe? ¿Qué implica que alguien reconozca esta realidad? ¿Soy pecador? Sí. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la misericordia de Dios. Algo que pueda yo decir que por mis obras yo logré ya pagar mi propio pecado. ¿Qué implicación tiene aceptar que solo
la justicia de Cristo es la que me perdona, la que me presenta ante Dios. ¿Qué implicación tiene? Primera implicación, ya no espero que la referencia del juicio de Dios sobre mi vida sean mis obras. A ver, repite conmigo, ya no espero que la referencia del juicio de Dios sobre mi vida sean mis obras. No son mis obras las que me llevan a juicio. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo usted? No son mis obras, porque ya Cristo fue a juicio por mí. Lutero había leído en Isaías 64:6 que todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y esos actos de dar a los pobres, de ayunar, los silencios que practicaba, él sabía que eso no era producto de una salvación en Cristo, sino producto de su propio orgullo, deseando pagar el precio de sus pecados. La verdad se reveló porque Efesios 2, 8 y 9 lo señala muy claramente, porque ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que la fe es un regalo de Dios. ¿La fe qué es? Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie sea soberbio, no por obras, sino por gracia. La fe viene por gracia. Somos salvados mediante la fe. Entonces ya no espero que la referencia del juicio de Dios sobre mi vida sean mis obras, sino la referencia es Cristo pagando el precio por mis pecados. Y esa fe en Cristo es una gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primero entonces. Segundo aspecto, soy amado, aceptado por Dios así como soy. Repite conmigo, soy amado, aceptado por Dios así como soy. Lutero tenía una personalidad herida. Desde niño su papá había sido demasiado exigente con él y nunca le había dado un abrazo de amor. Él presentaba sus calificaciones. Papá, tengo 8. No, debes de tener 10. Papá, tengo 10. Debes de tener 12. Siempre había sido exigente con él y nunca había llenado la expectativa del papá. Y eso lo había hecho sentirse mal, buscado la aprobación de un papá furioso, enojado, siempre exigente. Así es que él no se aceptaba como era, porque eso es lo que le habían aprendido desde niño. Él no había tenido la ternura de un padre de amor. Pero cuando entró la clave de justificado, pues por la fe tengo paz para con Dios, se encontró con otras más derivaciones de ese pensamiento que están en la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. ¿En qué? ¿En obras? Dice, en amor. Nos escogió él para que seamos santos y sin manchas delante de él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de quién, de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Él se encontró que en él, en la salvación de Cristo, se encontraba con un padre que le arropaba con amor. Había un niño, esto está en el discipulado que se les está dando a los muchachos y a las gentes que llegan con nosotros para iniciar su proceso hacia la conversión. Había un niño que vivía en las calles y que siempre había vivido en base al maltrato, a la mala palabra, al rechazo del mundo, y se dormía ahí entre cartones, y ahí estaba ese niño. Hasta que llegó una trabajadora social, lo vio y pudo meterlo a un lugar de asistencia, y ahí en el lugar de asistencia se encontró con una pareja que estaba buscando adoptar a un niño. Era una pareja rica, muy rica,
Entonces este niño fue adoptado, se hicieron los trámites, los estudios y al final fue adoptado. Este niño de aproximadamente 8 o 9 años fue adoptado en esta familia, donde ahora gozaba de todos los privilegios. Los papás le dijeron: mijo, te hemos adoptado, tú eres nuestro hijo, te amamos y ese amor es incondicional, somos tus padres. Cuando tu hijo se porta mal, ¿tú deja de ser tu hijo? Se le preguntó a una mamá, ¿cuál es el hijo a quien ama más? Uy, al que le va peor. Y sí, las mamás saben mucho de ese amor incondicional. Y estos dos papás eran buenos y le decían a su hijo acerca de esta, no tan solo le decían, sino lo demostraban, porque él, este niño, pues estaba educado en las calles, así es que él se portaba con mucha indisciplina, inseguridad, y lo que hacía es que empezó a robar cosas de donde la casa pues era una casa rica y él se agarraba cosas y después los papás le descubrían: oye, pues ¿por qué escondes aquí si todo es tuyo? ¿Por qué sacas cosas de ti mismo? Pues todo lo nuestro te pertenece, tú eres nuestro hijo. El niño pues se portaba mal. ¿Por qué? Porque así había sido criado, en esa inseguridad, en esa desconfianza. No podía creer la realidad de ese amor tan incondicional que encontraba en esos padres. Fue creciendo y paso a paso, prueba tras prueba, se encontró de que verdaderamente él ya era un hijo real y claro para estos papás de amor. ¿Tú crees que haya papás así, que amen a sus hijos incondicionalmente? ¿Sí crees? Aunque se porten muy mal y aunque te roben. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿no crees que Dios sea un mejor papá que ese? Yo creo que sí. Y lo que está mostrando a través de su palabra es qué es lo que hace con nosotros al darnos la fe en su Hijo Jesucristo. Él nos cobija dentro de su familia. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntan a sus discípulos, ¿cómo hemos de orar? Oraréis así: Padre nuestro. ¡Wow! Pero es tu Padre. Han de haber pensado, ¿no? Es tu Padre, no es el mío. Pues yo tengo unos padres así. No, ustedes van a orar así: Padre nuestro. ¿Qué nos compartió Jesucristo? A su Padre. Él para eso vino, para compartirnos la paternidad y la familia en la que Él creció. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acogiéndonos en esa familia de Dios. ¿Cómo? Amado y aceptado, así como soy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué hace? Si abres la puerta, Él entra. Y yo escuchaba eso y decía: no, ¿cómo vas a entrar? No, está bien desarreglado allá adentro. Déjame arreglarlo. Yo así estuve varios años, Déjame arreglarlo. No te voy a aceptar porque está bien desarreglado. Déjame arreglar mi vida. Y sí, habrá quien pueda arreglar su vida. Yo intenté y no lo pude. Fue entonces que entendí que Jesucristo estaba diciendo: si tú abres la puerta, yo entraré a ti y moraré contigo y me alimentaré de ti, cenaré contigo y tú conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Jesús? Porque nosotros no podemos arreglar nuestro interior. Y fue que le dije al Señor Jesús: Señor, yo no puedo arreglar mi interior. ¿Podrías tú arreglarlo? ¿Y qué crees que hizo Jesús? Estoy tocando a la puerta. Sí puedo arreglarlo, pero ¿desde dónde lo va a arreglar tu interior? Si me abres la puerta, entraré. ¿Qué necesitas hacer tú? Abrir la puerta. Y entonces ya estaré contigo. Y desde ahí empezaré a arreglarlo. Así como soy, Señor, así como soy, así como está por dentro mi vida tan llena de negrura, tan llena de tremenda suciedad. Sí, déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entraré. Si no abres, no podré entrar. No lo haré a fuerzas.
tendrá que ser bajo tu voluntad. Por eso soy amado, aceptado por Dios, así. Así, Señor, ¿quieres entrar? Así como soy, ¿quieres entrar? Sí, déjame entrar. Así como soy, sí. ¿Y qué hace el Señor? Entra a tu vida. Y el tercer aspecto, de muchos más, nada más voy a tocar estos tres, la fe en ese amor inevitablemente me guiará por las buenas obras que Él ha preparado de antemano. Si yo tengo esa fe en Jesucristo, no será por mis obras, Él me dará esa fe, y al darme esa fe, yo avanzaré en el camino de las buenas obras que Él ha preparado de antemano. Lutero fue duramente criticado por la Iglesia Católica, presuponiendo que proponía una religión fácil, sin reglas ni obligaciones. Pero el Evangelio muestra todo lo contrario. Para el creyente, el que cree en el Señor Jesucristo, va a poder caminar en la vida de santidad gracias a que el poder de Dios se manifestará en su vida. Porque así como entra la fe, entra el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hechos 1:8, el Señor le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último en la tierra. A ver, Señor, pero yo no puedo ser cristiano. Efectivamente, tú no puedes ser cristiano. Yo voy a hacer que tú lo seas. Yo en ti, dentro de ti, solo tienes que confiar en mí. Señor, es que allí en la escuela me hacen hablar malas palabras y yo no puedo controlar las palabras. Exactamente, tú no puedes. ¿Quién sí puede? Jesucristo. Por eso quiero estar en tu vida. Por eso quiero estar dentro de tu corazón. Porque entonces recibiréis poder. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ha preparado de antemano, en base a la fe que Él va a ubicar y el poder de su Espíritu en tu vida, para que andes en un nuevo caminar. No va a ser en base a tus fuerzas, sino en base a las fuerzas de Dios. El viernes con los varones estábamos haciendo el estudio de Daniel. ¿Tú conoces a Daniel? No el de las películas Daniel el Travieso, sino al Daniel de la Biblia. ¿Sí lo conoces? Y ese Daniel entró a ser llevado con los leones, ¿verdad? Pero él se comportó con mucha valentía y pasó por la prueba. Y le preguntaba a los varones: ¿cómo era Daniel? ¿Fuerte o débil? ¿Cómo lo consideran ustedes? A ver, contéstenme ustedes. ¿Cómo era Daniel? ¿Fuerte o débil? Ya sabe la respuesta acá. Todos dijeron fuerte. No, pues qué fuerza, qué fuerza. Y luego aparece ahí mismo en ese texto de Daniel capítulo 6, aparece que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces, mañana, mediodía y tarde, y por eso lo echaron al foso de los leones. Y yo les decía: ¿ustedes creen que si hubiera sido fuerte hubiera orado tanto? Porque ¿qué hace alguien que es fuerte? Pues yo puedo, y ahí voy en el día y hago las cosas y estoy. No, él se consideraba débil, por eso oraba tanto, porque requería la presencia de Dios. Cuando entra la fe en Cristo Jesús, entra en nosotros la claridad de nuestras propias debilidades. Para que entre la fe en Cristo Jesús, debe de también haber una falta de fe en nosotros mismos, que haya caído ese sistema egoísta y ególatra que tenemos de que nosotros podemos, yo sí puedo, yo sí la voy a hacer, y sí. No, la verdad es que no podemos. ¿No te ha cansado depender de ti mismo? ¿No requieres ya la fuerza del poder de Dios para seguir en esta vida? ¿Cómo andarás en esta vida confiando tan solo en ti mismo, en tus propias fuerzas? Eso no te va a dar la paz. La única forma de tener paz con Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Lutero llevó esta verdad a toda Europa, de ahí que se conoce como la Reforma Protestante, y hubo un cambio tremendo,
con luchas, guerras, fue un cambio tremendo. La Edad Media pasaba y iniciaba lo que ahora conocemos como la Edad Moderna. La doctrina de la justificación por la fe ha permitido que el Evangelio de Jesucristo sea esparcido. Esta doctrina ha permitido que los pueblos se liberen del dominio religioso. Se dio paso a los sistemas democráticos donde no había sistemas democráticos. La Reforma Protestante permitió que la Biblia se pusiera a disposición de todas las personas. Por eso ahora tenemos Biblias nosotros. Así es que en este momento, aparte de hablarte de cuestiones históricas, era hablarte de cuestiones importantes, de una cuestión muy importante que haya en ti, la claridad de que Dios te justifica por la fe. ¿Qué necesito hacer para ser salvo?, le preguntó una persona a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué necesito hacer? ¿Alguna obra que necesite hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es una decisión personal. Decido creer y al mismo tiempo decido dejar de confiar en mí mismo. Decido que sea Cristo la fuente de mi fuerza. Decido que sea Cristo lo que Él realmente me está proponiendo ser, la justificación para mi vida. Decido que efectivamente yo en mí mismo estoy derrotado y necesito la fuerza de Jesucristo para vivir. Te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos, pongas atención a lo que hoy el Espíritu de Dios ha hablado. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Escucha este canto y después oramos.